De hecho, parte de lo que también hablamos en nuestros entrenamientos es usted cómo capta la atención de ese cliente, y para captar usted tiene que conectar. Entonces, cuando hablamos de eso de conexión versus información, que yo creo que se tiende a confundir, pensamos que uno recitar la parte técnica de mi oferta, qué se va a hacer, pensamos que eso es suficiente para que el cliente tenga como los insumos para decidir. Entonces, lo que yo te diría es, ¿por qué piensas que no es suficiente con la información? ¿Y cómo puede cambiarse para uno realmente lograr esa conexión con el cliente, que yo sé que es fundamental para persuadirlo a lo que nosotros les decimos? Y es, tú quieres pasar de este lugar A este lugar B con mi solución, pero yo cómo lo engancho, cómo lo conecto. Me encanta. Pues yo creo que un error de la comunicación comercial es confundir la información con la conexión emocional, ¿sí? Y al final del día, dice Jerome Brunner, un escritor que tiene un libro llamado La fábrica de las historias, y es que una historia se recuerda 22 veces más que cualquier medio de comunicación. De manera que la información es parte de la historia, pero lo más importante es la conexión emocional. Entonces, la conexión tiene que ver cuando generamos ese intercambio de energía, ¿no? A veces vamos a estas reuniones con libretos y hay que ir también con la conexión genuina. ¿Qué ser humano tengo al frente? ¿Cómo le voy a pasar el mensaje? Contar historias se trata de eso. Se trata de estar en conexión vital en la aquí y el ahora. Entonces, ahí es donde está el tema. La información es parte del cuento. Voy a resumírtelo con algo que nos enseñó Aristóteles hace 2000 años. Aristóteles nos regaló 3 palabras poderosas: el ethos, patos y logos. El ethos es la credibilidad y confianza del narrador, con qué energía llega a conversar. Y para eso, pues, tiene que hacer un intercambio de energía, conocer a su cliente, qué siente, qué piensa, generar ese rapport, esa conexión emocional inicial de entender en qué está el cliente y qué necesita, ¿no? Segundo, las emociones. Aristóteles lo llamaba el patos. Cuando contamos historias pasamos emociones, pasamos energía, y eso sí que conecta, porque las ventas al final son un acto de emoción. Uno no solo compra un producto o un servicio, uno compra también la emoción detrás de esta historia. Y lo tercero es logos, los hechos y datos, la información. Y aquí es donde técnicamente uno tiene que hablar de las reasons to believe, o los proof facts, las razones para creer en esto. Esto también es muy importante, de acuerdo. Pero si esto todo una amarra en una historia, entendiendo cómo pasamos de un punto A a un punto B, ahí es donde se da la verdadera conexión. Entonces, básicamente la información es parte de la cadena, pero también es como la actitud con la que cuentas la historia. Ahí está como la forma de conectar esas dos palabras.